Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, le damos muchas gracias por el día que nos regala, por su amor y su misericordia que es con nosotros y con nuestras familias. Rogamos, Señor, que su Espíritu Divino esté guiando nuestros corazones en esta semana que inicia y en este día que nos regala específicamente. Que su Espíritu siga guiando a su pueblo, Señor, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de duelo. Suplicamos que usted acompañe siempre y consuele, fortalezca, provea y sea nuestro todo, Señor. Rogamos que podamos, con la ayuda de su Espíritu, esforzarnos, Señor, en vivir honrándole. Que su presencia y su espíritu de poder, amor, dominio propio, disipe todo temor en el corazón de su pueblo. Sabemos y reconocemos, Señor, que son tiempos difíciles que nos tocan vivir. Por eso, encomendamos a usted, que es el único que puede guardar nuestros corazones y pensamientos en la paz bendita de su espíritu, que ayude, Señor, en estos tiempos, quitando todo temor de la vida de su pueblo, Señor. Ante cualquier circunstancia que nos pueda resultar amenazante o difícil, queremos tener la certeza que usted es el protector y guardador de nuestras vidas, que como Dios verdadero, como Dios vivo, acompaña y camina con su iglesia. Denos esa paz, esa seguridad a todos y el gozo de sabernos, Señor, muy amados por usted. Sea pues con su iglesia y abra nuestro entendimiento para meditar en su palabra. Pues lo estamos rogando, Señor, lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos meditando una vez más en la segunda carta del apóstol San Pedro. Hemos iniciado la reflexión en el capítulo 2 de esta carta. Quiero invitarles a estar con nuestras Biblias en la mano, si usted lo tiene ahí a la mano, para poder leer esta carta, y vamos a leer los versículos que hemos venido meditando. Capítulo 2, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios: Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición nunca no se duerme. Hemos estado reflexionando sobre cuál es la actitud de aquellos que quieren gobernar las conciencias del pueblo de Dios con mentiras, con engaños, y que al final eso lo único que puede producir es división dentro del cuerpo de Cristo. Es importante, mis hermanos, que todas esas advertencias acerca de los falsos maestros y falsos profetas, pues los revisemos con mucho cuidado en estos tiempos. Hoy seguiremos meditando sobre este tema. Quien atenta contra el pueblo de Cristo, atenta contra Cristo y contra sus derechos. No es un asunto menor del que estamos hablando. Si Cristo es el dueño de la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza, entonces meditemos en estos asuntos. Nadie tiene derecho a dividir el cuerpo de Cristo, ni a querer gobernar la conciencia de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso exclusivamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, puesto que nadie más que Él nos compró al precio de su sangre. Él es nuestro Señor, declaramos, y Salvador. Cuando hablamos de Señor, nos sometemos a su gobierno, a su señorío. Entonces, toda la enseñanza de Cristo, todo lo que ha quedado como testimonio en las Sagradas Escrituras y que los apóstoles transmitieron, como en este caso el apóstol San Pedro, pues nos recuerda que esa doctrina es santa y es intocable.
no se puede o no se debe más bien tergiversar, no se debe interpretar de acuerdo a criterios personales, al arbitrio de cada quien, no. En la doctrina reconocemos que se nos presenta y se nos ofrece a Cristo, de tal manera que cualquiera que tuerce la doctrina o cambia conforme a su arbitrio alguna enseñanza, deja de presentar a Cristo y por lo tanto deja de ser fiel a la palabra de Dios. El Espíritu de verdad que Cristo ha dado a su iglesia y que la conduce a la verdad plena es aquella que glorifica a Cristo, pues toma de lo suyo y lo proclama. Así lo declara San Juan 16:13 en adelante. Los falsos maestros atraen sobre sí rápida perdición. El apóstol San Pedro nos está haciendo una advertencia que no se debe tomar tampoco a la ligera. Aquellos que creen que pueden gobernar la conciencia o imponerse sobre el pueblo de Dios, aquellos que buscan con sus actitudes la división del cuerpo de Cristo, definitivamente han de rendir cuentas. Es dura la advertencia porque ya hay una condenación y hay una perdición para estas personas. Su destino es el de los falsos profetas en el Antiguo Testamento, de los cuales recordemos cómo se decía cuando leemos al profeta Ezequiel, capítulo 13, verso 9. Extiendo mi mano contra los profetas. Está refiriéndose de los profetas falsos. Entonces conocerán que yo soy el propietario y Señor. Es importantísimo mirar esta cita bíblica del profeta Ezequiel, porque nos hace advertencias para aquellos que dentro de la iglesia se nos olvide quién es el único dueño y propietario de la misma. A veces se nos olvida que solo somos servidores que debemos ayudar, facilitar el crecimiento del pueblo de Dios. Dice el profeta Ezequiel: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Con esta afirmación, nuestro Dios está diciendo que Él no pasa por alto en ninguna manera a los falsos maestros y que su mano está extendida contra ellos. Por eso estas advertencias suenan tan categóricas y contundentes como Gálatas capítulo 6, versículos 7. Quiero también con ustedes leer este texto bíblico porque a veces somos demasiado temerarios, dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso el corazón del creyente es un corazón basado en la doctrina bíblica. Debe esforzarse en ello, porque de otra manera no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso ha de cosechar. Quien divide la doctrina de Cristo se juzga a sí mismo. Su acción misma le condena. La verdad es un tesoro valioso que nos ha sido dado como iglesia para que lo conservemos de manera fiel, sin adulterarlo. No podemos aceptar ningún compromiso turbio. Cualquier compromiso turbio atenta contra la verdad del Evangelio que el creyente debe reflejar en su conducta. Por eso también la palabra de Dios dice: vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. La conducta del creyente debe concordar perfectamente con ese tesoro valioso que es la verdad del Evangelio, el cual se nos dio en depósito como mayordomos de este Evangelio para conservarlo de manera fiel. Naturalmente también debemos pensar en esto: nunca se puede faltar al amor ni transformar la fidelidad en intolerancia.
Debemos ser un pueblo muy bien centrado en la palabra de nuestro Dios. Quien atenta contra el pueblo, dijimos entonces, atenta contra Cristo y sus derechos. Es casi la centralidad de este mensaje que estamos desarrollando en este momento. Nosotros, como iglesia, no tenemos ningún derecho a la verdad de Dios. Al contrario, esta verdad es la que dispone de nosotros. Otra vez quiero clarificar este concepto. Yo no tengo ningún derecho a esa verdad de Dios, pero esa verdad de Dios dispone de mi vida, que es muy distinto a pretender yo disponer de ella, a que ella disponga en nosotros. Esto implica que el creyente no toma esa verdad como si fuera suya, sino que se adapta y se ajusta a esa verdad que nos posee. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así, el creyente es poseído por esta verdad porque la verdad es Cristo. Cristo posee la vida del creyente en su totalidad porque le pertenece. Simplemente Él es el dueño de nuestras vidas, y esta es la primera cosa que nos lleva a la fidelidad a esa verdad y a la fidelidad a ese evangelio. Por eso, cuando algunos han dicho ¿qué haría Cristo en esta situación?, no es vana la pregunta, porque está tratando de pensar en cómo actuaría su Señor, cómo respondería, cómo hablaría, cómo viviría, con el objetivo de buscar que su conducta, su decisión, se ajuste en lo más posible a la vida de su Señor Jesucristo. Así que atenta contra Cristo quien atenta contra el pueblo de Dios. Pero también no solo atenta contra Cristo y su derecho de ser el único que gobierne la conciencia del pueblo de Dios, sino que también atenta contra el pueblo de Dios. En primera instancia atenta contra Cristo y su derecho, pero también atenta contra el pueblo de Dios. Quiero leer los versículos 2 y 3 de este capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es evidente por la carta del apóstol San Pedro que nos está hablando de un contexto en el cual muchos están siguiendo esas torpezas, esas enseñanzas falsas, y por causa de ellos será maldecido el camino de la verdad. Sí, hasta el día de hoy resulta verdadero que muchos siguen las falsas enseñanzas, las falsas conductas de los maestros falsos, y al vivir fuera del Evangelio, en lugar de dar un testimonio donde la gente bendiga el nombre de Cristo, muchos llegan a maldecir el camino de la verdad. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí, que muchos seguirán esas falsas enseñanzas, esas falsas conductas. Estos hombres, falsos maestros, en su codicia se aprovecharán, dice, de vosotros con palabras mentirosas. Su condenación hace tiempo que no está inactiva y su perdición no duerme, dice el texto. Así que tengamos cuidado con esta advertencia. Los falsos maestros, según el contexto bíblico, están practicando la lujuria. Su lema se parece al de los liberales de Corinto. Todo me está permitido, como decía Pablo en 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Este es un principio hermenéutico que ayuda a interpretar que aunque yo tengo una libertad en Cristo, no puedo usarla como ocasión de libertinaje, como también Pablo le escribiera a los Gálatas. En Cristo somos libres, pero no toméis ocasión de la libertad para vivir en libertinaje. Advertencias que yo creo no están de más en estos tiempos, en los cuales vivimos en un contexto bastante corrompido y liberal, donde la gente quiere vivir a su antojo sin que nadie les diga
absolutamente nada. Así, la carta del apóstol San Pedro tiene este mismo contexto. Muchos sucumben a su influjo y los hombres débiles frente al impulso sexual y también escuchan fácilmente quien proclama que no es malo disfrutar de la vida. Evidentemente, si hay una doctrina que habla del gobierno de nuestras emociones y pasiones bajo el Espíritu y que habla del sometimiento de toda la vida a Cristo, a muchos no les parecerá, pero si hubiera un predicador que dijera, mira, tú puedes vivir y disfrutar de esto, esto y esto, y eso fuera una debilidad de los hombres, estoy seguro que muchos, conforme a su propia debilidad, sus deseos y pasiones, abrazarían esas enseñanzas liberales que llevarían a la perdición. Así en los tiempos de Jesús había también ese dilema, rabinos que por cualquier cosa querían dar carta de repudio a las mujeres y rabinos que decían no, solo hay una causa que es el adulterio. Y eso evidentemente porque los adúlteros morían apedreados. La otra parte quedaba en libertad de casarse. Definitivamente que muchos estaban a favor de aquellos rabinos liberales y otros, muy pocos tal vez, se adaptaban a una doctrina más seria, más responsable. Así, la iglesia de hoy tiene que tener cuidado con estos temas, mis hermanos. Seamos responsables y cuidadosos y sobre todo fieles a la verdad recibida. Dios les bendiga, si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.